Buenos días, bienvenidos a la a la Semana Internacional de la UIDPUSE. Estamos en compañía del doctor Rubén Guapaya, quien nos va a dar su punto de vista sobre el tema análisis económico, análisis costo-beneficio dentro de las legislaciones. Bien. Muchas gracias. Gracias, Leslie. Mi nombre es Ramón Guapaya. Soy profesor de Derecho Administrativo Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú, hermana de la PUCE, Ecuador. Me dedico al Derecho Administrativo hace casi 20 años ya, de ejercicio profesional y también académico. Soy profesor de la Universidad Católica desde el año 2004 hasta la fecha. Y aparte de eso, también soy profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Lima, también de Perú. He escrito 3 libros, he publicado más o menos 40 y 50 artículos, tanto en Perú como en el extranjero. Y también soy coautor de varios libros especializados en la materia. Profesionalmente soy socio a cargo del área de Derecho Administrativo del estudio CMS Grau y, digamos, me dedico fundamentalmente a los temas del derecho administrativo y a la enseñanza universitaria en la materia. Y bueno, quedo a disposición de tus preguntas, Leslie. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Como primera pregunta tenemos, desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia del análisis costo-beneficio dentro de las legislaciones? Bien, me parece un tema sumamente importante, ya, porque definitivamente la legislación tiene un impacto directo en la economía, tiene un impacto directo en el sistema económico, porque justamente el hecho de que sea un instrumento de dominio, de coacción por parte del Estado y que ordene, digamos, también el cumplimiento de las instituciones que permiten, como tal, digamos, tiene impacto en la economía, tiene impacto tanto en costos como beneficios, digamos, de nuestro sistema. También tiene consideraciones sobre eficiencia, sobre marco institucional y demás, pero son más colaterales. El tema interesante es acá emplear una metodología que pueda calcular cuáles son los impactos positivos y negativos que genera una legislación siempre. Entonces, para eso, antes de adoptar la legislación, no después, hay que valorar los costos y los beneficios que esta trae. Entonces es un examen, digamos, ex ante que se hace de hacer el legislador necesariamente. Nuestra legislación, en estricto, en el Perú, el reglamento del Congreso, que es el que regula la actividad del Congreso de la República, del Parlamento, establece hace muchos años la obligación de tener un análisis costo-beneficio de todo proyecto de ley y de toda ley que va a ser aprobada. Pero el gran problema es que nosotros lo dejamos como una declaración de intenciones. O sea, normalmente vamos a encontrar cuando se dice el análisis costo-beneficio, ¿cuál es? Debería un análisis técnico, econométrico, para señalar, la ley va a afectar a estas personas y estos van a ser los costos. Pero la ley también tiene estos beneficios y se cuantifican. Porque es un tema básicamente de sumas y restas, de cuantificación económica, y que se puede hacer, porque los economistas tienen los modelos econométricos para hacerlo. Con la data que se pueda reunir y con la evidencia que se pueda reunir, se hace un análisis costo-beneficio potente. Lamentablemente en el Perú, el Congreso de la República no emplea realmente. Lo único que dice, el proyecto tiene ciertos costos de impacto sobre ciertas personas, pero los beneficios para la sociedad van a ser mayores porque en general esta norma busca beneficiar a tal sector o busca beneficiar a tal sector de la población. Entonces, en 2 líneas, 3 líneas tienes un análisis costo-beneficio que es mentira, es una ridiculez. Pero lamentablemente el análisis económico costo-beneficio bien hecho implica un instrumento muy poderoso para una buena toma de decisiones. Permite identificar quiénes ganan con la legislación y quiénes pierden. Y además si es que la sociedad está dispuesta a tolerar esa ganancia o esa pérdida, por ejemplo. Entonces, creo yo, desde el punto de vista particular, que el análisis costo-beneficio es necesario para todo proceso, no solo legislativo, también reglamentario, por cierto, pero tiene que hacerse correctamente. Y lo malo es que en nuestros países el análisis costo-beneficio es lo último que se piensa. Y por eso es que tenemos tantas leyes populistas y demagógicas, por ejemplo, que no consideran el costo que trae la norma. Por ejemplo, simplemente buscan beneficios, lo que llaman los economistas del rent-seeking, o sea, buscan votos, buscan adhesión social, pero no encuentran, digamos, un verdadero costo-beneficio social, ¿no? Que es lo que debería importarnos desde el punto de vista jurídico y económico también. La segunda pregunta es, ¿cuál sería el costo de oportunidad de implementar una ley basada en las ABC? Análisis costo-beneficio. A ver, lo que pasa es que siempre, como te decía, en un análisis costo-beneficio va a haber gente que va a sufrir consecuencias de una norma y va a haber gente que va a beneficiarse. Por ejemplo, te pongo un caso. En el Perú
hay un instrumento que se llama TUPA, que es el Texto Único de Procedimientos Administrativos. ¿Qué significa eso? Es una reforma que se adoptó en el año 1990. Antes la información de los procedimientos solo estaba en las normas, de manera tal que básicamente las personas tenían que recurrir. Para ir a hacer un trámite en una entidad pública, tenían que recurrir o a un abogado que conoce las normas y que las maneja, o tenían que ir a un tramitador que es una persona informal que, por ejemplo, sin ser abogado o no, la persona conocía las normas y sabía, por ejemplo, conoce la práctica diaria del derecho. Entonces, por ejemplo, oye, yo quiero pedir una licencia de funcionamiento municipal. Entonces, ¿dónde voy? Tienes que ir a la norma y fijarte qué es lo que pide la norma. Entonces, al abogado, pero el abogado cuesta. Entonces, iban a los tramitadores. Entonces, hay todo un mundo de gente, tramitadores que se dedicaban a... No se preocupe, yo conozco, no se, tráemelo acá. Yo no le cobro como el abogado. Si el abogado le cobra 10, yo le cobro 5, por ejemplo. Pero la gente iba a los tramitadores, por ejemplo. Entonces, en el Perú se dijo, oye, esto está mal, porque las personas deben saber cómo tramitar su procedimiento con una información fiable y veraz que da la misma entidad pública. Entonces, aprobaron el Texto Único de Procedimientos Administrativos. Cada entidad pública tenía que aprobar su propio texto donde establezca el procedimiento, su objeto, los requisitos, el costo del trámite, el plazo y todas las instancias que intervienen para que la persona esté orientada sobre el trámite del procedimiento. Entonces, si una persona no es abogada o no tiene necesidad de contratar a un abogado, porque ya con el TUPA puede saber qué cosas necesita para tramitar un procedimiento. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando se adopta esa norma, que se adopta en el reglamento de una antigua ley peruana llamada la Ley de Simplificación Administrativa, fue interesante porque se hizo un análisis costo-beneficio. Y se dijo, ¿qué va a pasar con esta norma? Esta norma va a buscar un beneficio social porque las entidades van a publicar sus tupas y hacer formatos. Entonces, con eso la gente va a simplificar la vida, porque va a poder tramitar sus cosas más rápido sin necesidad de gastar en abogados o tramitadores. Pero sí la norma dijo, oye, los abogados no creo que se afecten, porque digamos, ellos pueden trabajar en cualquier cosa. Pero sí se va a afectar un grupo, los tramitadores. Los tramitadores, pues ya cuando hay tupa y hay formatos, ya pierden razón de ser, porque los tramitadores, digamos, servían pues, como un nexo cuando no había norma, cuando no había ilustración por parte de la administración. Ahora que la hay con los tupa, entonces los tramitadores ya pierden sentido de ser. Entonces ya estaban simplemente ahí. A veces hay gente que contrataba tramitadores, pero para acelerar sus trámites, para buscar una cercanía a los funcionarios, etcétera, pero ya no era necesario. Entonces, un análisis costo-beneficio genera siempre un costo-oportunidad. O sea, hay algo que se gana y algo que se pierde, ¿ya? Pero por eso hay un análisis de alternativas que se dice, ¿cuál es la mejor solución para minimizar el costo-oportunidad? Eso es lo primero. Pero en todo se ve también ganadores y perdedores. Porque los ganadores, en el caso que te comentaba el TUPA, gana la sociedad, porque la sociedad se ve liberada de costos de contratar abogados y tramitadores para poder tramitar de manera más clara su procedimiento. ¿Quiénes pierden? Pierden los tramitadores, justamente que están, y los abogados también, pero en mayor medida los tramitadores, que siempre estaban, digamos, ahí en las entidades públicas como cuervos, digamos, persiguiendo a la gente para, digamos, para poder ganarse un dinero. Entonces, claro, que se dediquen a otra cosa, porque también es una actividad, digamos, vivir del conocimiento de la norma, que justamente es algo, o el conocimiento del trámite, que es algo que la entidad le puede dar a todas las personas, en el análisis costo-beneficio perdió, por ejemplo. Entonces eso es importante, tener en cuenta siempre que el análisis costo-beneficio permite identificar los costos individuales o sociales de una norma, pero también podría establecer medidas de mitigación, por ejemplo, algún tipo de compensación, algún tipo, digamos, de apoyo a esas personas que van a perder. Pero el análisis costo-beneficio siempre tiene que ser una herramienta para guiar. Cuando hay mayor beneficio social, hay una buena política económica o una buena política. ¿Existe una relación entre las ABC y la Escuela del Análisis Económico del Derecho? Definitivamente. O sea, lo que pasa es que la Escuela de Análisis Económico del Derecho, hay varias escuelas de análisis económico del derecho, ojo, no hay una sola escuela. O sea, el análisis económico del derecho puede ser austriaco, puede ser, digamos, del de Chicago, por ejemplo, puede ser los de Yale, por ejemplo, donde está Guido Calabresi. O sea, son diferentes escuelas, diferentes approaches al tema de análisis económico del derecho. Entonces, en concreto, ya el análisis costo-beneficio es defendido por varios, digamos, de los que básicamente hacen análisis económico del derecho usando microeconomía clásica, por ejemplo. Yo recuerdo especialmente, digamos,
el caso de Richard Posner, que defiende el análisis de costo-beneficio para las legislaciones, y también una visión crítica, pero muy interesante, de otro académico que antes era de Chicago y ahora es de Harvard, que es Cass Sunstein, por ejemplo, que tiene también, dentro de sus libros, tiene también el tema, o sus artículos interesantes que tiene Cass Sunstein, tiene el tema del análisis costo-beneficio. Y entonces ahí pues hay varias diferencias, ¿no? Por ejemplo, hay gente que lo ve desde el punto de vista de la eficiencia. Hay gente que lo ve desde el punto de vista de, digamos, de tener, digamos, una mayor mitigación de costos y un mayor beneficio social. Entonces, hay diferentes formas de ver el ACV, pero que tiene vinculación con el análisis económico, claro que sí, porque el ACV implica usar una herramienta econométrica de predicción de costos y de beneficios que sirva de insumo para la legislación. Es parte del análisis económico definitivamente. Entonces, tiene mucha, digamos, mucha consideración en cualquier política pública que se tome. Calcular costos y beneficios es algo imprescindible para el Estado, considerando además que el Estado tiene recursos escasos para necesidades ilimitadas de la población. Entonces se necesita tomar un instrumento de racionalización de, digamos, de los costos públicos vía la legislación, ¿no? Muchísimas gracias. Como última pregunta, y a consecuencia de la crisis salud actual, ¿cuál es el papel que cumple las ABC en la reestructuración de leyes existentes basadas en la realidad de cada país? Bien, bueno, me parece importante eso porque, digamos, hay que ver, por ejemplo, ahorita estamos teniendo un gran problema con lo que es la reactivación de actividades económicas. Y justamente, usted sabe, ha habido el tema de la crisis del COVID, luego ha venido la cuarentena obligatoria en casi todos los países del mundo, y ahí se está produciendo el tema del desescalamiento, o desde la idea de poder, digamos, bajar las restricciones y empezar a volver lo que llaman la nueva normalidad, la normalidad post-COVID, digamos, que va a ser diferente a lo que estábamos acostumbrados, con un periodo transitorio, ¿no? Que no se sabe cuánto tiempo va a durar, pero va a durar un tiempo. Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Un poco la idea es, oye, veamos cómo, digamos, el Ejecutivo o el Poder Legislativo toma estas medidas para ver, digamos, qué manera se pueden adoptar soluciones para esa transición. Ahora, la legislación necesita ser necesariamente, porque hay que ver también cuáles son los beneficios de hacer el desescalamiento y de permitir nuevas actividades versus los costos. Porque hay temas, por ejemplo, que pueden ser interesantes. Oye, ¿qué costos sufre la sociedad por prescindir de ciertas actividades? ¿Qué beneficios gana, por ejemplo? Pero ahorita tenemos un problema grave. Está habiendo mucho desempleo. O sea, hay muchos despidos, digamos, muchas pérdidas de puestos de trabajo debido a eso. Entonces entra el tema, oye, yo quiero preservar a la sociedad de la enfermedad, pero ¿a qué costo? Pues toda medida que se implemente ahora tiene que tener un análisis costo-beneficio real, además. O sea, y el gran problema es que también el Estado no quiere dar cifras públicas reales también, es un problema que tenemos, y además no quiere cuantificar muchas veces los costos económicos del desescalamiento. Entonces tenemos un problema porque vivimos en un secretismo y no sabemos efectivamente cuál es la evaluación costo-beneficio que hace el Estado para poder permitir algunas actividades y otras no, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que trabajar con evidencia empírica y lamentablemente el Estado pues no es el mejor productor de evidencia y tampoco, digamos, y muchas veces tiene más un sesgo político antes que un sesgo realmente técnico. Entonces, por eso es que vemos, digamos, a diario cuestionamientos de la forma como el Estado está manejando la crisis en todos lados del mundo. No la maneja de manera adecuada. Entonces, por eso es que creo yo que el ACV puede ser muy significativo para poder, digamos, identificar la eficiencia de las decisiones que se tomen y también verificar si es que como sociedad estamos dispuestos a soportar esos costos o en función de beneficios o, digamos, si preferimos mirar más a los beneficios que a los costos, ¿no? De eso tiene que ser transparentado por el Estado para saber cuándo, digamos, pues va haciendo el desescalamiento y cómo se va viviendo la nueva normalidad. Me parece a mí que es bien importante el ACV como una, digamos, como una herramienta más en el análisis de las políticas públicas que se están tomando en este momento. Creo yo que debería ser muy escuchada, debería ser atendida, porque es una metodología que permite, digamos, valorizar nuestra capacidad como sociedad para responder frente a eso, y además también la capacidad del legislador para también
pues saber calcular eso y no basarse en criterios populistas, porque por ejemplo hoy día las soluciones ¿cuáles son? Las mismas de siempre. Hay precios excesivos, control de precios, por ejemplo, y eso se va a hacer bien, realmente va a permitir, digamos, mejorar el mercado o mejorar a las personas, por ejemplo. Entonces, ahí tienes que recurrir no solo a criterios pues, formales jurídicos, sino también a análisis costo-beneficio y hasta diría yo al análisis psicológico al derecho. Digamos, ver cómo, digamos, el derecho puede influir positivamente en las personas, en su conducta, por ejemplo. Ya, muchísimas gracias, doctor, por su No, por favor. excelente conferencia. De verdad, no creo que nos ha servido demasiado y más que todo por cedernos su tiempo. Eso.